Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y es un verdadero privilegio en el nombre del Señor comentar en esta oportunidad la lección número 6 de nuestro folleto de escuela sabática que se titula El amor de Dios por la justicia. En esta lección nosotros vamos a intentar comprender qué es lo que Dios ama cuando se dice que Él ama la justicia. ¿Qué es lo que Él ama? Para eso vamos a intentar comprender lo que es la justicia bíblicamente descrita con ayuda de todos estos paralelos bíblicos y pasajes que nos van a ayudar a entender el concepto bíblico de justicia y lo que Dios anhela enseñarnos cuando nos dice que ama justicia. Así que en el nombre del Señor queremos en esta hora recordar solamente nuestros dos complementos antes de orar. Número 1, nuestro complemento escrito, este bosquejo que resume nuestras principales ideas planteadas en este comentario, y el enlace de descarga quedará allí en la descripción de este video y en los comentarios del mismo. También usted puede reunirse con nosotros todos los días sábados a las 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela, para refrescar, repasar, estudiar y así poder sintetizar las principales enseñanzas y compartirlas en su clase de escuela sabática en el nombre del Señor. Muy bien, mis amigos, habiendo dicho eso, vamos entonces a orar y de inmediato nos introducimos a nuestros textos bíblicos. Vamos a orar. Nuestro amante Padre Celestial, bendito, santo sea tu nombre hoy y por todos los siglos. Queremos en esta hora, Padre, pedirte que cumplas tu bendita promesa de enviar tu Santo Espíritu, Señor, para que venga a nuestro auxilio, para que eleve nuestras miradas y nos permita, Señor, con tu ayuda, contemplarte en la hermosura de tu santidad y conocerte, Señor, por medio de Cristo exaltado, para poder ser transformados, Señor, delante de ti y caer de rodillas para adorarte, amarte y ser santificados. Gracias, Señor, por escucharnos. Enséñanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, vamos entonces a proyectar nuestro primer texto bíblico y vamos a comenzar en esta ocasión con el Salmo 33. Vamos a leer Salmo número 33, versículo 4 y versículo número 5. Vamos a mirar lo que la palabra de Dios nos dice. Dice así: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Aquí nosotros vemos algo maravilloso. Se nos dice que la palabra de Jehová es recta. ¿Por qué se dice que la palabra de Jehová es recta? Y luego se nos dice que toda su obra es hecha con fidelidad, para decirnos posteriormente que Dios ama la justicia, el juicio, el derecho, y que de su misericordia está llena la tierra. ¿Qué es lo que se nos está intentando decir? Atención, todos estos términos que Dios utiliza para autodescribirse son términos que se complementan entre sí para brindarnos una imagen acerca del carácter de Dios. Por ejemplo, cuando Moisés en Éxodo 33 le pidió a Dios
que le mostrara su gloria, ¿qué fue lo que Dios hizo en respuesta a ese pedido? Dios dijo que Él pasaría delante de Moisés y le mostraría, atención, todo su bien. Y luego, cuando Dios proclama su nombre pasando delante de Moisés, ¿qué es lo que Dios hace? Se describe a sí mismo como un Dios fuerte, misericordioso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Aquí nosotros tenemos atributos que deben siempre estar unidos para que sean verdaderamente atributos que describen el carácter de Dios. Nota esto. El carácter de Dios es tan glorioso, es tan santo, es tan maravillosamente bueno, bondadoso, recto, fiel, que estos atributos de misericordia y verdad se encuentran unidos siempre en un perfecto equilibrio que constituye el carácter y la autorrevelación de Dios en su relación con los hombres. Y por esa razón, nosotros necesitamos entender qué es eso que Dios ama, que esta lección nos presenta como justicia. ¿Qué es la justicia de Dios? Mira esto. La palabra justicia en el idioma hebreo es la palabra tzadak, ¿ok? O tzedaká. La palabra justicia, su sustantivo, tzedaká, es la misma palabra que se utiliza hasta el día de hoy en los círculos hebreos, en los círculos judíos, para enseñarle a un niño, por ejemplo, aquello que él debe hacer con una persona que está necesitada, con una persona menesterosa. A ver, ¿qué es lo que se le enseña a un niño hebreo cuando se acerca o entra en contacto con una persona necesitada, menesterosa, una persona que se encuentra en la calle, que no tiene suficiente dinero para comer? ¿Qué es lo que se le enseña al niño hebreo que debe hacer en relación con ese menesteroso? Se le enseña que él debe hacer tzedaká, la misma palabra que en el hebreo significa y se traduce como justicia. A ver, una traducción pragmática, dinámica, de lo que se le pide o se espera que ese niño haga en relación con el menesteroso sería darle limosna, ¿ok? Darle ayuda, proveerle una dádiva de dinero, de comida o de ropa para vestirlo. Se espera que se le dé algo, ¿ok? Eso se llama en hebreo hacer tzedaká. La pregunta es, ¿por qué tzedaká? ¿Qué significa eso? Tzedaká, que se traduce en el idioma hebreo como justicia, y es la palabra que aparece aquí traducida en el Salmo 33, versículo 5, como justicia. Él ama tzedaká, él ama justicia. ¿Qué significa entonces justicia? Nota esto. Esta palabra tzedaká tiene exactamente la misma raíz o es exactamente la misma palabra que se traduce como rectitud. Y en el idioma inglés esto ha sido captado. Esta semejanza, esta alianza entre la palabra justicia y rectitud ha sido captada en el idioma inglés, ya que en hebreo es exactamente el mismo abanico semántico que incluye la palabra justicia y la palabra rectitud. En el idioma inglés, justice y righteousness. ¿Ok? Entonces, estas dos palabras, justice en el idioma inglés y righteousness, serían en hebreo exactamente la misma palabra. La palabra hebrea tzedaká. ¿Qué quiere decir esto? Ok, nota esto.
Justicia en el idioma hebreo designa aquello que es como debe ser. Eso no se te olvide, esto es muy importante. Justicia designa aquello que es como debe ser en el orden divino de la creación. Aquello que debe ser en el plan de Dios pensado y diseñado para el mundo. Por eso es que un niño, cuando le da una limosna o una dádiva a un menesteroso, cuando un niño hebreo hace eso, él sabe que está haciendo sedaká, está haciendo justicia. ¿Por qué está haciendo justicia? Porque él está haciendo un acto de rectitud con el propósito de rectificar el orden de la creación para que esa persona, en vez de carecer, tenga. Porque en el orden de la creación, el Padre Celestial anhela que ese menesteroso tenga su necesidad suplida. Por eso es que lo que ese niño está haciendo es restituir al menesteroso al lugar donde debe estar, donde se espera que esté. ¿Qué lugar? En el lugar de los que tienen sus necesidades cubiertas. Lo que él está haciendo es una rectificación de la creación. Por eso se le llama a ese acto de limosna sedaká. Ok, eso mismo ocurre con la palabra hebrea sedaká, con la palabra hebrea justicia. Justicia es aquello que es como debe ser, como Dios lo pensó, como Dios lo diseñó, como Dios lo ha pensado para el orden de toda su creación. Justicia es aquello que designa lo que funciona conforme al plan divino pensado por el Creador para todo el orden de la creación. Eso es sedaká, eso es justicia. Por tanto, Dios ama justicia. ¿Qué es lo que Dios está amando? Dios ama aquello que es conforme a lo que Él pensó para que fuese. Dios ama aquello que es como Él espera que sea. Eso es lo que Él ama. Y como Él pensó en el orden de la creación. Un orden perfecto. Un orden separado enteramente del mal. Un orden en donde todo funciona conforme a su palabra. Por eso en el Salmo 33, el hecho de que su palabra sea recta y sus obras son con fidelidad va de la mano con el hecho de que Dios ama justicia. ¿Por qué? Porque eso que Dios pensó para el orden de toda su creación, lo pensó y lo obró con su palabra. Por tanto, aquello que Él pronunció y fue hecho en rectitud. Fue hecho en justicia, porque Él vio todo lo que había hecho, se asombró y lo pronunció bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque todo lo que fue hecho conforme a lo que debía ser. ¿Y qué era lo que debía ser? Conforme a su palabra, que lleva el poder para llamar a la existencia y ordenar las cosas conforme al propósito del Creador. Ahora mira esto. Los hebreos tienen un concepto de justicia que no deja de lado ni pone al margen el amor, la misericordia. En la Biblia, es decir, cuando hablamos acerca de los hebreos, no estamos hablando de la cultura hebrea, estamos hablando del pensamiento bíblico que puede obtenerse desde el idioma hebreo. ¿Ok? Vamos a mirar esto en el libro de Isaías. El libro de Isaías es uno de los mejores lugares a donde usted y yo podemos ir para evaluar, para profundizar en el concepto de la justicia de Dios. Y escucha esto.
Y no es casualidad, mis queridos amigos, no es casualidad que el apóstol Pablo, que es el apóstol que se dedica a hablar de la justicia de Dios y de aquello que constituye la justificación, él cita más que de cualquier otro profeta al profeta Isaías. Porque es aquí en el libro del profeta Isaías donde la profundidad, la amplitud del término justicia se puede ver en contornos más claros y detallados. Vamos a mirar lo que nos dice, por ejemplo, el libro de Isaías. Voy a proyectarlo para que podamos seguirlo. Mira esto. Isaías, vamos a leer capítulo número 61, ¿ok? Capítulo número 61 y el versículo número 8, que es el versículo que aparece allí para leer en nuestro folleto de Escuela Sabática. Mire lo que dice. Isaías 61, versículo número 8. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho. En el idioma hebreo, ese derecho es mishpat, que quiere decir el justo juicio. ¿Okay? Dios ama el justo juicio. Ahora sigue diciendo, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Mira qué cosa interesante y maravillosa. Ahora, en este mismo texto de Isaías capítulo 61, se nos va a mostrar con amplitud aquello que constituye la justicia. Y es muy importante que nosotros seamos capaces de observar el paralelo sinónimo que Isaías nos va a presentar de los términos justicia con otros términos que están en paralelo sinónimo para que nosotros veamos que la justicia de Dios incluye estos otros aspectos, estas otras palabras. ¿Ok? Vamos a mirar, por ejemplo. Mira lo que se nos dice aquí en el versículo número 10. Isaías 61, versículo número 10. Pendiente con los paralelos. Mira lo que va a decir aquí. Isaías 61, 10. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. Nota por favor los paralelos. Los paralelos son exactos y perfectos. Mira, en gran manera me gozaré en Jehová. Mira este paralelo. Me gozaré en Jehová. Ahora mira el paralelo sinónimo. Mi alma se alegrará en mi Dios. Es un paralelo exacto, es perfecto. Y ahora mira lo que va a decir aquí. Atención. Porque me vistió con vestiduras de salvación. Fíjate. Me vistió con vestiduras de salvación. Y ahora mira el paralelo. Me rodeó, que es exactamente igual a decir me vistió. Aquí dice me rodeó. Y en vez de decir aquí, fíjate, con vestiduras de salvación, aquí dice de manto de justicia. ¿Ves? Mira la exactitud de los paralelos. De manera que aquí manto de justicia es paralelo, sinónimo con vestiduras ¿de qué? De salvación. ¿Cuál es la conclusión preliminar que nosotros podemos extraer de estos paralelos sinónimos? ¿Cuál es la conclusión preliminar? Que la justicia de Dios va en relación, incluye, connota, significa también su capacidad, su gracia de salvar. Justicia de Dios significa aquí salvación de Dios. ¿Ok? Rodear a alguien de manto de justicia significa vestirlo de salvación. Quiere decir que justicia y capacidad divina para salvar van de la mano. ¿Ve? No son términos separados, como por ejemplo, Satanás había dicho en el cielo
que si Dios es justo, no puede perdonar. ¿Por qué? Porque la concepción o el concepto que Satanás tiene de justicia es que Dios debe ser absolutamente firme para castigar el pecado, y esto excluye la posibilidad de perdón, que es el concepto de justicia que se maneja hasta el día de hoy en la tradición grecorromana. Justicia es impartirle a cada quien lo que merece. Y si se perdona o se le da algo a alguien que no merece, se está atropellando la justicia. ¿Ve? La distribución equitativa de lo que a cada quien le corresponde y merece es el concepto grecorromano de justicia. Pero aquí, en el idioma hebreo, en la Biblia, Isaías nos presenta la justicia de Dios como esa gracia, ese deseo, esa voluntad, esa capacidad divina de salvar. Y vamos a ver que no es el único lugar. No es el único lugar aquí donde ocurren estos paralelos perfectos. Mira esto. Mira, por ejemplo, lo que nos va a decir aquí el capítulo número 11 de Isaías. Mira lo que nos va a decir el capítulo 11 de Isaías, versículo número 5. Este paralelo también es extraordinariamente idéntico. Es un paralelo perfecto. Dice, versículo 5 dice: y será la justicia cinto de sus lomos. Mira esto. La justicia cinto de sus lomos. Y ahora mira esto. Y la fidelidad ceñidor de su cintura. Mira el paralelo perfecto, donde justicia es exactamente paralelo sinónimo de la palabra fidelidad. Precisamente de aquí el apóstol Pablo va a beber, se va a nutrir, se va a alimentar para elaborar su epístola a los romanos, en la cual la revelación de la justicia de Dios ocurre en el exacto momento en el cual en Cristo Dios cumple su promesa para que Él sea veraz y todo hombre mentiroso, para que Él permanezca fiel a pesar de la infidelidad del pueblo. ¿Te das cuenta que Romanos 3, la revelación de la justicia de Dios tiene que ver con fidelidad divina? ¿Fidelidad divina a qué? A sus promesas. Por tanto, cuando Dios en Cristo revela su justicia, revela su fidelidad, el mundo puede comprender que Él es a la vez el justo, el que es fiel, el que siempre cumple, el que manifestó su fidelidad en Cristo y a su vez el que justifica al que es de la fe de Jesús, con el propósito e ideal de que aquel que es justificado llegue a ser también fiel en su relación con su Dios. De aquí bebe el apóstol Pablo. Ahora mira, por ejemplo, otro lugar en Isaías, capítulo número 51. Capítulo 51 tiene varios paralelos. Son extraordinarios todos. Vamos a mirar lo que nos dice, por ejemplo, el versículo número 4. Vamos a leer el 5. Vamos a leer también el 6. Vamos a leer el 7 para que veas todos estos paralelos de la palabra justicia. Mira lo que dice aquí. Isaías 51, versículo 4. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía. Noten por favor los paralelos, fíjense. Atentos a mí sería exactamente paralelo con oídme, y pueblo mío sería exactamente paralelo con nación mía. ¿Ok? Y ahora mira esto. Dice así: porque de mí saldrá la ley. ¿Ok? Y ahora mira esto.
Y mi justicia, aquí el verbo salir estaría implicado, estaría implícito, ¿ok? En el idioma hebreo y tanto en el griego como en el hebreo esto es muy común, aparecen verbos implícitos, habiendo sido usados en una cláusula, ya no se utilizan de manera explícita, sino que se omiten, implicando que el verbo de la cláusula anterior sigue en su relación con la cláusula siguiente. Entonces dice, porque, fíjate, porque de mí saldrá la ley y mi justicia saldrá, implícito, para luz de los pueblos. Entonces aquí vemos que ley y justicia son paralelos sinónimos. ¿Eh? Y ahora mira esto, aquí está otro paralelo, fíjate. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación. ¿Se dan cuenta? Cercana está mi justicia, quiere decir que ha venido su justicia, y aquí dice, ha salido mi salvación. Noten que otra vez justicia y salvación son paralelos. Y ahora fíjate esto, mira que el paralelo es sostenido y se mantiene en el versículo número 6. Mira el versículo 6. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores. Y ahora fíjate aquí, atención. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Fíjate el paralelo sinónimo. Salvación para siempre, justicia que nunca perece. Aquí nuevamente justicia y salvación están en exacto paralelo. Y nota que no es un capricho. Mira lo que el profeta dice en el versículo 8. Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano. Ahora escucha. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente. Fíjate la frase. Mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por los siglos de los siglos. Donde permanecer perpetuamente es paralelo con por los siglos de los siglos y justicia es paralelo con mi salvación. Mi justicia paralelo con mi salvación. Y finalmente, mira lo que dice el versículo número 7, que es un paralelo extraordinario también. Escucha, oídme los que conocéis justicia. ¿Y quiénes son esos que conocen justicia? ¿Cuál es la expresión paralela? ¿Quiénes conocen justicia? Pueblo en cuyo corazón está, ¿qué cosa? Mi ley. ¡Qué cosa maravillosa! ¡Qué cosa maravillosa! Así que nosotros vemos que en estos paralelos, fíjate, justicia es paralelo con fidelidad, justicia es paralelo con salvación, ¿ok? Justicia es al mismo tiempo paralelo con ley, ley divina, y todo esto nos muestra entonces y nos confirma en la razón por la cual el libro del profeta Daniel, capítulo número 9, encontramos a Daniel orando para que Dios actúe conforme a todas sus justicias. ¿Y qué era lo que Daniel le estaba pidiendo en Daniel 9? Que cumpliera la promesa de Jeremías, donde Jeremías anunciaba que el cautiverio sería de 70 años y que Dios fuese justo y actuara conforme a todas sus justicias, es decir, que restituyera, rectificara al pueblo que estaba en Babilonia a la tierra que había prometido. En otras palabras, que Dios cumpla su promesa, que Dios actúe en conformidad con toda su justicia, es decir, que cumpla su palabra,
que sea fiel a lo que prometió y salve al pueblo cautivo, llevándolo al lugar donde debe estar, donde fue pensado para habitar. Es decir, que Dios haga justicia, restituya, rectifique, restaure. Y por esa razón, precisamente por esa razón, el verbo hebreo que se utiliza en Daniel capítulo 8, versículo 14, probablemente el versículo más conocido por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será, y atención, ¿qué verbo hebreo se emplea en esa frase? Luego el santuario será. ¿Qué verbo hebreo se utiliza? Se utiliza el verbo hebreo tzadak, que significa justificar, en una forma o en un aspecto verbal llamado en hebreo el aspecto nifal, que es la única vez en toda la Biblia donde el verbo justificar aparece en ese aspecto verbal nifal. Y por tanto su traducción es bien compleja, pero el contexto nos ayuda. ¿Qué sucedía con el templo en los días de Daniel? Estaba destruido. Nabucodonosor lo había pisoteado. Nabucodonosor lo había destruido. Y en la profecía, el templo divino de los cielos sería pisoteado. Por tanto, lo que Dios está prometiendo es que el santuario sería justificado, rectificado, restituido, hecho de nuevo conforme a lo que debía ser. ¿Te das cuenta? Es una restauración, es la obra de Dios que actúa para hacer que algo que no es en el momento como debe ser, vuelva a ser conforme a lo que Dios pensó que fuese. Eso es justicia, eso es rectificar, restaurar, restituir, eso es obrar con justicia. Y por eso es que Dios ama la justicia, porque Dios anhela que toda su creación venga a ser aquello según lo cual Dios la pensó. Por eso Dios quiere hacer justicia en su relación con el pueblo. ¿Qué es eso? Que el pueblo llegue a ser su pueblo y Él su Dios. Y ese lenguaje es lenguaje pactual, es lenguaje de pacto. Y no es de sorprendernos, porque pacto y justicia van de la mano. Cuando leemos, por ejemplo, 2 Corintios capítulo número 3, ¿cómo se le llama al nuevo pacto? 2 Corintios capítulo número 3 a partir del versículo número 7. ¿Cómo se le llama al nuevo pacto? ¿Cómo se le llama? Se le llama ministerio de justificación. ¿Cómo se le va a llamar al pacto nuevo ministerio de justificación? ¿Qué tiene que ver pacto y justicia? Muchísimo, porque tanto lo uno como lo otro tienen su esencia en que el Dios Santo prometió y Él lo cumple para que la realidad resultante del cumplimiento de la promesa divina sea lo que debe ser, sea justicia, sea conforme el Creador lo pensó. Por eso es que cuando Juan el Bautista no quería bautizar a Jesucristo en el río Jordán, Jesucristo le dice: Juan, deja ahora, porque conviene que se cumpla toda justicia. La palabra griega dikaiosune, ¿qué quiere decir justicia en ese evento? No quiere decir
Juan, mira, deja que yo me bautice, porque es necesario que se cumpla toda justicia. No quiere decir, es necesario que cada quien reciba conforme a lo que merece y le corresponde. No, lo que quiere decir es, Juan, deja ahora, porque es necesario que la realidad histórica de mi misión sea conforme a lo que el Padre pensó y prometió. En otras palabras, Juan, deja ahora, porque es necesario que se cumpla todo lo que Dios prometió y anunció, y que así sea. Justicia. Por supuesto que cuando tienes este concepto de justicia en la cabeza, no hay ninguna tensión rara, extraña, entre el amor y la misericordia divinos y su justicia. No hay tensión. No están disasociados. No están lejos el uno del otro, porque su justicia es aquella capacidad divina por la cual Él anhela obrar para que la realidad sea lo que Él pensó desde el principio, conforme a lo planificó y lo diseñó, que el mundo sea como debe ser. ¿Y cómo debe ser el mundo? Un mundo donde el amor de Dios sea reconocido, aceptado, abrazado, y el mundo llegue a ser restaurado, rectificado, renovado, y el amor del Creador fluya para todos por medio de Cristo, y de todos vuelva al Creador por medio de Cristo como una enorme marea de alabanza y reconocimiento de que Dios es todo en todo, de que Él es glorioso, digno de alabar, creador bendito por los siglos de los siglos. Eso es. Y por esa razón, mis amigos, es que el tema de la justificación por la fe no está lejos de este concepto de justicia que hemos estado planteando. Porque en la justificación por la fe, el ideal divino es que finalmente quien es justificado sea hecho conforme a lo que Dios pensó y planificó para el ser humano. Un súbdito obediente al reino del Padre Celestial, lleno de toda gracia, para que sea para alabanza de la gloria de la gracia del Creador, con la cual nos amó y nos hizo aceptos en Cristo Jesús. Es decir, ¿para qué Dios justifica al creyente? ¿Para qué Dios justifica al que cree al que cree en Cristo Jesús? ¿Para qué lo justifica? Para que llegue a ser conforme a lo que Dios pensó que sea. Para que llegue a ser lo que debe ser. ¿Qué debe ser? Un hijo de Dios hecho a la imagen de su creador y hacedor. De eso se trata. Ahora bien, vamos a ver aquí algo bien interesante, que es el carácter de Dios, amante de esta justicia, que como vimos en Isaías 11, versículo 5, tiene paralelo bien estrecho y sinónimo con fidelidad. Ok, vamos a ver qué es esta justicia de Dios en relación con la fidelidad. Malaquías, capítulo 3, versículo 6, y Santiago, capítulo número 1, versículo 17, nos dice así: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y ahora mira lo que dice aquí, Santiago, capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Te das cuenta? Dios es de un carácter, querido amigo y hermano, que nosotros podemos fiarnos de ese carácter. Podemos confiar absolutamente en este carácter maravilloso, santo, amoroso, bendito, recto, fiel. Podemos confiarle a Dios la vida. ¿Por qué? Porque Él no cambia. ¿No cambia en qué sentido? ¿En qué sentido no cambia? No cambia en el sentido de que Dios deba reconocer alguna falta o error cometido. No muda en el sentido moral. Él siempre actúa en conformidad perfecta con los principios eternos de justicia y amor planteados en su ley. ¿Recuerdas el paralelo en Isaías? Oídme, pueblo que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Porque justicia y ley es paralelo, pues la ley de Dios propone y plantea cómo debe funcionar la creación. No creas que la ley de Dios es solamente no matarás, no dirás falso testimonio. No. La ley de Jehová es toda palabra que ordena, toda palabra creadora, toda palabra que ordena y sostiene con su poder toda la creación. Por tanto, cuando alguien vive en armonía con su ley, está viviendo en conformidad con la palabra creadora. Y por eso se dice que Dios no cambia, porque Él actúa siempre en conformidad con su voluntad expresada en su palabra y expresada en su ley. Su carácter es siempre coherente con los principios de su eterna ley moral, siempre. Ahora bien, escucha esto. Segunda de Timoteo. Vamos a leerlo. Segunda de Timoteo, capítulo número 2, versículos 12 y 13, para tener un poquito de contexto, nos dice la palabra lo siguiente. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿De dónde proviene su fidelidad? De lo que Él es. De lo que Él es en carácter. Su carácter esencial es la fidelidad. ¿Y qué cosa es la fidelidad? Que Dios cumple lo que ha dicho que hará. Él cumple su palabra. Sus promesas son documentos que constituyen la realidad. Su palabra lleva el poder para generar la realidad, para generar la existencia. Por eso Dios, siendo un Dios santo, justo y bueno, al mismo tiempo no puede mentir, porque de conformidad con su justicia nunca dirá mentira. Y al mismo tiempo todo lo que dice constituye, genera, crea, forma la realidad. Por tanto, la realidad siempre será lo que Dios dijo que es, porque su palabra genera esa realidad. Y por eso nos dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo número 6, algo extraordinario, maravilloso. Mira lo que nos dice Hebreos, capítulo 6, versículos 17 y 18. ¿Refiriéndose a qué cosa? Refiriéndose a aquel juramento que Dios añadió
para que por dos cosas inmutables por las cuales es imposible que Dios mienta, su palabra, promesa dada a Abraham y juramento confirmado al mismo patriarca, dos cosas inmutables e imposibles en las cuales Dios mienta, estas dos cosas confirman la realidad de su promesa siempre, siempre vigente, siempre vinculante, siempre creadora de realidad, siempre cumpliéndose. Mira lo que dice la palabra. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es esa esperanza puesta delante de nosotros? Bueno, muy sencillo. ¿Qué decía la promesa? ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? A tu simiente daré la tierra. Y luego dijo en Génesis 22, jurando por sí mismo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ok. ¿Y cómo Dios cumple esa promesa? Todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo amén. Dios envía a Cristo, nacido de mujer, hecho simiente de Abraham, para que en Cristo la promesa dada a la simiente de Abraham fuese cumplida, porque Cristo es la mismísima simiente de Abraham, de la cual hablando Dios no habló como de muchos, sino como de uno, diciendo a tu simiente, la cual es Cristo. Por tanto, el pacto previamente ratificado por Dios, ¿para con quién? Para con Cristo, la simiente de Abraham, para que en el momento en que Dios dijo, a tu simiente daré la tierra, Dios estuviese diciendo, a Cristo daré la tierra. De manera que Cristo es el heredero del mundo, que ha heredado el mundo en sus manos, rescatándolo por su sangre derramada en la cruz, y recibió la creación, el mundo en sus manos. ¿Para qué? Para que todas aquellas familias que viven en la tierra, para que todo ser humano que ha vivido sobre la tierra viva en el mundo, gracias a que Dios en Cristo cumplió su promesa, poniendo el mundo en las manos de Cristo. Pero ese mundo que Cristo hereda no es solamente este mundo presente para el cual nosotros hemos sido todos beneficiados con la vida terrenal. Cristo hereda también el mundo venidero, diría Hebreos capítulo número 2, versículo 5, el mundo venidero del cual estamos hablando, es decir, la tierra nueva. Esa tierra nueva, ese mundo venidero también es herencia de Cristo, para que los que son de la fe de Cristo, para que los que creen en Cristo sean constituidos y declarados hechos simiente de Abraham, es decir, simiente de Cristo, hijos de Cristo, coherederos juntamente con Cristo, para que así los que son de la fe de Jesús cohereden el mundo preparado desde antes de la fundación del mundo y garantizado por Cristo para ellos. Oh, mis amigos, por eso Dios no falla en sus promesas. Y esto es tan extraordinariamente maravilloso
que para que esa promesa nunca fallase, Dios la garantizó estableciéndola entre Él como Padre y su Hijo Jesucristo, para que esa promesa sea inmutable y tenga garantía de pacto eterno, hecho desde antes de la fundación del mundo, de lo cual nosotros venimos a beneficiarnos en Cristo y por la fe de Cristo y en Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y por eso, mis amigos, por eso nosotros tenemos que Mateo, capítulo número 5, versículo 43 en adelante, nos dice lo siguiente. Mire lo que nos dice aquí. Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48, nos presenta el carácter justo de Dios para con toda su creación. Bendito y santo sea el Señor por todos los siglos. Mira lo que dice aquí. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿En qué se ve esta perfección del carácter de Dios en relación con la forma en la que dirige y sostiene a toda la creación? Imagínate, Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios hace eso si los malos e injustos no merecen que les salga el sol? Los malos e injustos merecen la muerte, merecen la inexistencia, no merecen ver el sol, no merecen recibir la lluvia del cielo. ¿Pero por qué Dios la envía? ¿Por qué Dios hace salir su sol sobre todos? Mis amigos, es que Cristo ha cumplido la promesa del Padre. Él recibió este mundo en sus manos para que cada persona que come pan y bebe agua en este mundo, coma y beba gracias a la sangre derramada en el Calvario. La muerte de Cristo y su derramamiento de sangre significa la vida del mundo hasta el día de hoy, desde el día en que hubo pecado hasta el día de hoy y el día del juicio final. Siempre el mundo ha vivido gracias a Cristo, que recibió en su propio cuerpo la condenación del pecado por el cual usted y yo y toda la humanidad debíamos haber muerto ya. Pero Cristo la recibió en su cuerpo en el madero para que Dios en Cristo condenase el pecado y nosotros pudiésemos vivir en este mundo teniendo una segunda oportunidad. Mi vida y la tuya es una segunda gracia, es un tiempo de gracia, es una segunda oportunidad. ¿Para qué?
para ver si nos hacemos por la fe de Cristo y la fe en Cristo, nos hacemos coherederos de ese mundo venidero, de esa nueva tierra que Dios prometió a Cristo como heredero. Por eso, mis amigos, Cristo aquí nos pide que el amor con el cual Él nos ha amado habite en nosotros para saludar a los que no nos saludan, para orar por los que nos persiguen, hablan mal y dicen toda clase de cosas contra nosotros. Es decir, orar por los enemigos y amar a los que no nos aman. Esa experiencia milagrosa de vivir el amor con el que Cristo nos ha amado para nuestro prójimo es el sello de la perfección del Padre Celestial en nosotros, sus hijos. El ideal de Dios es más elevado que lo que nosotros podemos pensar en nuestros más sublimes y grandes pensamientos. El ideal de Dios contempla la completa liberación y el completo rescate de sus criaturas humanas del pecado y de la maldad. ¿Para qué? Para que la creación sea justificada, es decir, para que la creación finalmente sea hecha conforme a lo que debe ser, para que la creación sea como Él la pensó. Dios sea Dios en todo y para todos, y nosotros seamos su pueblo por los siglos de los siglos. Habiendo dicho esto y esperando que usted haya sido edificado por medio de este comentario, nos despedimos de ustedes diciéndoles, nos vemos el día sábado, 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela. Bendiciones. Chao, chao.